Desde el mismo atril en el que hablan políticos y autoridades, hablan hoy los ciudadanos. La preocupación de toda mi generación sobre el cambio climático. De la situación de los pensionistas. La igualdad entre las mujeres y los hombres. Son las demandas de 5 personas que han escrito al presidente del gobierno. Yo soy un simple ciudadano, pero usted tiene herramientas. Yo soy de Ciudad Real y soy empleada del hogar. Creemos que nuestras condiciones deben mejorar. Han sido los elegidos por Moncloa entre las 250.000 comunicaciones que ha recibido el Ejecutivo desde su llegada al poder. Ante ellos, el presidente ha hecho este anuncio. Mañana, en esa misma sala donde se celebran los consejos de ministros y de ministras, lo que vamos a hacer es aprobar la norma que garantiza el subsidio al desempleo para las empleadas del hogar. Sánchez ha defendido la labor de su gobierno, les ha asegurado que entiende sus inquietudes en estos momentos de crisis y les ha pedido que no caigan en mensajes catastrofistas. De abrazos, reencuentros y muchos nervios. Estoy emocionado porque yo voy a ir a segundo. Para jugar con mis amigos. Ella a las 6 de la mañana estaba despierta. Ver a mis amigas, jugar con ellas. Yo tenía más ganas que ellos, yo creo. Mochilas llenas para un curso donde quedan atrás las restricciones. No nos veíamos la boca y era más difícil entender lo que decía. Ahora ya estoy mejor sin la mascarilla porque era un rollo, no podía respirar bien. Súper contentas y emocionadas de poder darle normalidad al curso escolar, ¿no? No hay medidas sanitarias. Y vuelve esta imagen, comedores escolares sin distancia de seguridad y sin grupos burbuja. En infantil, la opción de comer en clase en algunos centros vino para quedarse. Familias y educadores lo consideran más práctico. Ellos podrán elegir dónde se sientan, ¿vale? La mesa, el año pasado era por A y por B, este año pueden elegirlo ellos. Las clases empiezan una semana antes y con jornada intensiva durante el primer mes. Si se piensa en empezar antes, se tiene que empezar con todas las garantías y nosotros nos hemos sentido bastante abandonados. Vuelve la normalidad a un curso escolar en el que, eso sí, la inflación se nota en los bolsillos, con un incremento del 20% en material escolar. Casi 4 años después, la renovación del Poder Judicial sigue en el aire. Por ahora, su presidente la da por perdida. A día de hoy no albergo ninguna esperanza. Es decir, la situación a mí me parece absolutamente lamentable. Claramente molesto, Lesmes denuncia la situación insostenible y desoladora, dice, que vive la justicia española y desmiente lo que hoy publicaba un medio de comunicación. Ni recibió presiones del gobierno para renovar a los miembros del Constitucional, ni quería a cambio un puesto en ese tribunal. En el gobierno saben perfectamente que yo no quiero ser candidato al Tribunal Constitucional. Y entonces quien está diciendo otra cosa está mintiendo interesadamente. Me parecería indecente que yo me prevaliera del cargo mínimamente para obtener esa ventaja. De esa información que ya descarta Lesmes se pronunciaba poco antes el líder de la oposición, que acusa al gobierno de chantajear al Poder Judicial y pide a la ministra de Justicia que dé explicaciones. Desde el PSOE le contestan con otra petición, que desbloquee la renovación. Las amenazas y los chantajes por parte del gobierno son inadmisibles. Bueno, inadmisible es la insumisión del Partido Popular a la Constitución. Este será previsiblemente uno de los temas de fondo mañana en el Senado. Mañana seguimos hablando, ¿vale? En el esperado cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Esta nueva escalada del precio del gas en los mercados añade más presión, si cabe, a los dirigentes de la Unión Europea en una semana crucial. Lo que está disparando los recibos de la luz, según la Comisión Europea, es fundamentalmente el gas. Desde intervenir en el mercado en el que cotizan los futuros contratos hasta imponer topes temporales a su precio. Se estudia incluso dividir Europa entre los más y menos dependientes del gas ruso y aplicar esos límites solo a los más afectados, como Alemania y los países del este. Son algunas de las propuestas que debatirán los ministros de Energía este viernes. Sobre todo después de que Rusia haya cortado de forma indefinida el flujo de gas hacia el corazón de Europa a través del Nord Stream 1, la principal vía de entrada. De las 4 que hay, 2 tienen el grifo cerrado. La de Ucrania funciona a medio gas y solo está a pleno rendimiento el Turk Stream, de mucha menos capacidad. Hoy Europa recibe un 77% menos de gas ruso que hace justo un año. En este contexto, Alemania, Suecia y Finlandia han sido de los últimos países en aprobar ayudas multimillonarias para hogares y empresas. It's an honor
Un honor ser elegida líder del Partido Conservador, han sido las primeras palabras de Liz Truss, ya como jefa de los Tories, quien además ha agradecido al todavía primer ministro, mi amigo Boris Johnson, ha dicho, por culminar el Brexit, por la campaña de vacunación del COVID o por enfrentarse a Putin. Liz Truss, hoy ministra de Exteriores, mañana tercera primera ministra del Reino Unido. Mrs. Thatcher. Y con Margaret Thatcher como referencia, según ha admitido, aunque prefiere evitar las comparaciones a pesar de que algunas de sus apariciones públicas han estado claramente inspiradas en ella. Truss ha pasado de ser una joven izquierdista a una política conservadora, primero europeísta y luego euroescéptica convencida. Su evolución y sus promesas de bajadas de impuestos han convencido sobre todo al ala derecha del partido Tory. Pero ahora tendrá que gobernar para todos los británicos, en medio de un enorme descontento social que augura un otoño de huelgas generalizadas. Entre las razones, una inflación que puede superar el 13%, según el Banco de Inglaterra, o el precio de la energía, que se ha casi triplicado en el último año. Si soy elegida primera ministra, actuaré inmediatamente sobre la factura de la energía, anunció en su última entrevista. Y otro reto, el de suceder en el cargo al primer ministro que ha gozado de más popularidad en décadas y que desde que anunció su marcha parece que está recuperando el apoyo de los simpatizantes conservadores. Solo 8 años después de su muerte por malaria, la Madre Teresa de Calcuta sería proclamada beata por la Iglesia Católica y en 2016 santa. De origen albanés, nacida en la actual Macedonia, se hace novicia a los 19 años y cambia su nombre por Teresa en homenaje a Santa Teresita, patrona de las misiones. Marcha a la India y tras dar clase unos años, funda en 1950 la Congregación Misioneras de la Caridad. Su objetivo, los desamparados. Who are wanted by no one, who have become a burden to the society, who have forgotten what is love. Defensora de la corriente más conservadora de la Iglesia Católica, vio su trabajo reconocido en todo el mundo. Recibió el Nobel de la Paz y otros muchos premios. La verdad que lo primero que me viene a la cabeza es la entrega, el sacrificio, el servicio, la alegría. Y añade que el trabajo espiritual que hacen es impecable en respuesta a las críticas, sobre todo relativas a las precarias condiciones de algunos centros. Lavando jeringuillas en el agua de la pila y las estaban rehusando inmediatamente con los pacientes. Estaban dando medicinas expiradas a los pacientes. La congregación está hoy presente en más de 140 países. La fiesta estalló cuando el recuento iba a la mitad. Chile es y será un país en libertad. El rechazo aventajaba ya en más de 20 puntos al apruebo y la tendencia se mantuvo hasta el final. Mira, es mucha alegría porque nosotros estamos de acuerdo con que hay que hacer una nueva constitución, pero no como se hizo, no con el desorden que se hizo. La victoria ha sido más aplastante y generalizada que lo que auguraban las encuestas. El no se ha impuesto en todas las regiones, incluidos los considerados bastiones del sí, el área metropolitana y Valparaíso. Chile quiere una nueva constitución, pero esta constitución era mala. Las urnas han confirmado que la mayoría de chilenos no se veía representado por un texto elaborado por una convención constituyente dominada por la izquierda. Había cosas muy de extrema izquierda que no me parecía. Lo primero que no me gustaba era que fuera plurinacional. El presidente Gabriel Boric ha asumido en parte la derrota. Recojo con mucha humildad este mensaje y lo hago propio. Y ha dejado entrever que hará cambios en su gabinete. Se ha comprometido además a impulsar desde este mismo lunes un nuevo proceso constituyente con consensos más amplios. De momento seguirá vigente la actual Constitución heredada de tiempos de Pinochet. Son Damien Sanderson y Miles Sanderson, de 31 y 30 años, sospechosos de haber matado al menos a 10 personas apuñaladas y herido a otras 15 en una reserva india de Canadá y una localidad cercana a Weldon, en la región de Saskatchewan, en el centro del país. La policía montada de Canadá les busca en un radio inmenso por 3 provincias, donde se ha declarado el estado de emergencia. Esta mujer cuenta haber visto a uno de ellos.
Me han apuñalado en la boca, explica que le dijo, pero huyó cuando ella llamó a la policía. Hay 13 escenarios del crimen en esta zona remota de Canadá, con una población de apenas 2.500 habitantes. Creemos que algunas de las víctimas han sido atacadas con premeditación y otras no, dicen las autoridades. Los líderes nativos apuntan esto. Es la destrucción a la que nos enfrentamos cuando drogas ilegales invaden nuestra comunidad. Uno de los sospechosos, al parecer, estaba fichado por la policía. Las comunidades indígenas de Canadá representan un 5% de su población y sufren niveles más altos de pobreza y de desempleo que el resto de canadienses. Además, su esperanza de vida es más baja. Ataques masivos como estos no son tan frecuentes como aquí en Estados Unidos y menos aún en zonas rurales. Se trata de una de las mayores masacres de la historia reciente de Canadá. En 2020 les sacudió la peor, un tiroteo en el que murieron 22 personas.